Un niño puede tener ciertas herramientas, pero eso no te hace inmune al abuso. Es como si yo te digo, yo me sé poner una tirita, por tanto puedo andar allá a que me den una paliza. El trauma complejo es un trauma muy sostenido en el tiempo, como la gotita de agua del método este de tortura, que va Sí, deslizando, que va sí, en la cayendo, que va... frente. Es imposible que una persona esté en una situación en la que está siendo ninguneada, despreciada, dañada y no sienta rabia. Un flashback ya te llega con el pack completo. Un flashback es estoy Sí. reviviendo todo. Hay un evento, ocurre algo y tu cuerpo reacciona a nivel sensaciones, a nivel sistema nervioso y a nivel emociones. Una cosa es el sentir tu emoción y otra cosa es qué haces con esa emoción. Controlar una emoción como tal ni se puede ni es el objetivo. Raquel López es directora clínica y psicoterapeuta con una sólida experiencia clínica y académica en trauma y regulación emocional. Su enfoque integrador combina EMDR, sistemas de familia interna, terapia sensorio-motriz y terapia focalizada en la emoción, ofreciendo una mirada amplia, rigurosa y profundamente humana al trabajo con el trauma complejo, y es autora de 2 libros. Su primero, Guía de Gestión Emocional, y el más nuevo, que se llama No es un monstruo, es una herida. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana, y hoy tenemos a Raquel aquí con nosotras. Muchísimas gracias, por fin lo logramos. Sí. Muchísima de estar aquí, me apetecía mucho, menos mal que al final se ha podido. Y muchas gracias a vosotras por acogerme. Es Sí, un gran claro que honor para sí. nosotras. Bueno, Raquel, Súper. vamos a entrar en materia. Genial. El trauma, esta palabra, bueno, trauma, Dios. Lo que queremos es que como está utilizada en todas partes ahora, por supuesto, a veces es muy confuso, a veces no está utilizada apropiadamente y queremos que nos aclares, que le aclares a la audiencia qué es trauma. Genial. Claro, el trauma, que hoy es cierto que lo vemos en todas partes, en realidad lo que es lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo cuando no podemos hacer frente a las amenazas del contexto. Es decir, aunque inicialmente se descubrió que será lo que a todo el mundo le suena por los veteranos de guerra, ¿no? Por esas consecuencias, esas secuelas que tenía un hombre cuando volvía de la guerra, en realidad se ha visto que afecta a muchas más áreas y es tanto, pueden ser eventos únicos tipo violaciones, atracos, contacto con la muerte de alguna forma, como también pueden ser aquellos eventos más sostenidos en el tiempo del tipo padres negligentes, maltrato sea físico o psicológico, abuso narcisista, indiferencia de los progenitores. En definitiva, lo que importa del trauma es que el foco no está en realidad en lo que ocurre fuera, sino más bien en lo que ocurre dentro, en cómo lo percibe la persona. Si la persona tiene recursos para enfrentarse a ello, no pasa nada, no quedará un trauma, sino será una experiencia dura, pero la persona lo integrará, tirará para adelante y no habrá consecuencias. Pero cuando la persona no tiene esos recursos, porque lo que ocurre es demasiado intenso o porque ocurre en una edad muy temprana y evidentemente cuando somos niños no tenemos recursos, los recursos nos los deberían dar nuestra familia, nuestros cuidadores, ahí es mucho más fácil que ocurran situaciones a las que no podamos hacer frente. Nuestro cuerpo se asusta, hay un vale, esto que está pasando es demasiado para mí, no estoy pudiendo gestionarlo, asimilarlo, procesarlo, y el cerebro lo que hace es decir, vale, pues no podemos con ello, lo encapsulamos, hacemos una bolita y la dejamos ahí, de forma que intenta seguir adelante como si eso no estuviera, pero está. Entonces, cuando hay algo en la vida de la persona que le roza, que le recuerda un poco, se activan todas esas sensaciones, imágenes, pensamientos, ideas relacionadas con la vivencia o con las vivencias que causaron ese trauma. Entonces podemos decir que el trauma en sí es el material no procesado y cómo ese material no procesado nos está afectando a todo,
al cuerpo, a las sensaciones, a nuestra forma de pensar, de relacionarnos, de interpretar el mundo, un poco a todo. Sí, Sí, wow. excelente. Y es verdad que hay, por ejemplo, si hay dos personas diferentes que les pasa exactamente lo mismo, pueden reaccionar de maneras distintas, ¿verdad? A lo mejor una no se trauma y otra sí. Por ejemplo, en un Como, accidente de carro hay 4 personas. Las por 4 lo van ejemplo, a vivir de manera distinta probablemente. sí. Totalmente. De hecho, se está viendo que cuando hablamos de trauma simple, que sería el de un solo evento, un accidente de coche, por Ujú. ejemplo, afecta mucho el si hay como trauma complejo de fondo, porque no es lo mismo hemos Mm. tenido un accidente de coche y imaginemos, ¿no? Hay un niño en ese coche y mamá y papá me lo explican y me dicen lo que ha pasado y me acogen y me enseñan cómo funcionan los coches para que a mí me dé seguridad y me dicen que es normal que ahora me dé mucho miedo y con todo eso yo me siento muy seguro y voy procesando. Cabe la posibilidad de que eso no genere un trauma. Ha sido a corto Mm, plazo, va a ser un estresor muy potente, pero si luego los sí. padres o el contexto ayuda a reprocesarlo, no quedará un trauma. Pero si eso mismo ocurre en una persona que, aunque sea adulta, vamos, está sola, no tiene apoyo, no le han enseñado a sentir sus emociones, o si es un niño, el tema se vuelve tabú, nadie habla de eso, no se le Mm, dice nada, ese niño no tiene el apoyo que necesita para procesar lo que ha ocurrido y muy probablemente sí le genere un trauma. Por esto también ujú. no es lo que ocurre, también es lo que ocurre en el contexto mientras esa cosa estaba pasando, que es donde realmente Exacto. tenemos que Exacto. poner el foco y es lo más Sí, Sí. protector o lo más vulnerabilizador para la persona. exacto. Y en Ujú. el caso de que fueran solo adultos, me imagino que el que está más propenso a vivirlo de una manera más traumática es el que viene de una familia o de un Justo, Contexto. sí, de ese Sí. contexto donde ha sufrido de maltrato, pues. justamente. En general, Sí, ya tener un trauma o tener un pasado traumático, si no se ha trabajado muy bien luego en terapia, te predispone a tener más traumas, porque te deja exacto. en un estado de vulnerabilidad, en un estado de Sí, desconexión. Ya de por sí tu cerebro no procesa e integra la información igual de bien que una persona que sí, no tiene trauma. Entonces, estás más exacto. vulnerable, es más fácil que experiencias posteriores vayan sumándose y vayan generando pues distintos traumas o, dependiendo de la experiencia, que se sumen a ya una historia larga de un trauma más complejo o sostenido en el tiempo. Exacto. Sí, Sí. sí, sí. Entonces, la diferencia puntual para que a las personas le quede claro entre trauma y el trauma complejo, Ujú, ujú. Ujú. ¿cuál sería? El trauma simple sería un solo evento o un evento con una duración muy determinada que tiene un inicio y un final muy concretos. Por ejemplo, los veteranos de guerra, aunque es una experiencia más larga, el trauma en sí ocurrió cuando la persona iba, vivía todas estas experiencias y volvía a su casa y se quedaba como en paquetito. Entonces, sea que es Mm, un solo evento o un evento con una duración muy marcada, hablamos de trauma simple. Pero el trauma complejo es un trauma muy sostenido en el tiempo, más difícil de reconocer en muchas ocasiones, porque son como la gotita de agua del método este de tortura, que va sí. desgastando, que va Sí, en la cayendo, que va. frente. Sí, una tortura Sí. china. Exacto. Entonces son más Ujú. muchas experiencias que pueden incluir violencia, es decir, pueden ser padres maltratadores físicamente, puede ser abuso sexual sostenido también entre X edad y X edad, pero ya son muchos años, o puede ser Sí, simplemente pues esa negligencia, esa indiferencia, sí, esa ausencia de conexión emocional, todo lo que hace que un niño al final no tenga sus necesidades básicas cubiertas y eso es aterrador y por tanto no puede hacer frente. Entonces, todo lo que sea muy sostenido en el tiempo, en la vida adulta podríamos hablar de trauma complejo si hablamos de una relación, por ejemplo, de maltrato que se ha alargado Mm, durante muchos años también, cada desprecio, cada mirada, cada insulto, todo lo que se pueda añadir ahí, básicamente. ok, sí. ok. Mira,
me viene esto a la cabeza, como estás hablando de la conexión emocional, no, ¿qué es la conexión emocional? Vale. Claro, la conexión emocional sería la capacidad para reconocer nuestras propias emociones y las de los demás también y saber actuar sobre ellas, es decir, saber sentirlas en el cuerpo, porque mayormente también socialmente hablando lo que hacemos es huir de ellas, de no, es que yo no quiero estar enfadado, no quiero estar triste, tira para adelante, que es lo que importa. En realidad no, lo que importa es que te pares un momento a sentir lo que sea que sientes. Sí, Entonces, Sí. esa capacidad de sostener sería lo que entendemos como conexión emocional. Yo noto que me estoy enfadando, noto que esto me ha dolido, pero lo noto cuando es una emoción pequeñita, no cuando ya estoy desbordando y estoy a punto de claro, explotar, que ahí lo notamos todos porque se vuelve exacto. insostenible. Y esa capacidad se crea principalmente en la niñez a través de la mentalización, que es cuando nuestros papás o nuestros cuidadores nos empiezan a enseñar el, ay, lo que pasa es que estás enfadado, pongamos, un niño pequeñito tiene una pataleta, ¿no? Y ahí ayuda a que los padres sean, ay, estás enfadado o estás frustrado, o un poco esa ayuda de, vale, voy entendiendo que esto que me pasa tiene un nombre y puedo hacer esto o esto otro. Y ese niño va entendiendo, poniendo palabras a lo que siente y a partir de ahí a cómo lo puede gestionar. Vamos a respirar, vamos a rayotear para soltar el enfado. O sea, los padres son los que tienen que enseñar formas saludables de cómo se gestionan esas emociones. Si eso no se da, porque el padre o la madre te dicen, es que es un niño muy malo cuando lloras, o es que, o cuando te enfadas, ¿no? O no, los niños mayores no lloran, que es un mensaje horrible para darle a un niño. Sí, El sí, total. Claro, va desconectando, va diciendo, no, pues no puedo estar triste, no, pues no me enfado, me voy a mi habitación y se me pasará. Y lo que está haciendo es reprimir. Ay, eso es todo lo contrario de conexión emocional. Eso lleva a personas que viven en automático, más para complacer a los demás o para lo que creen que está bien, pero que no tienen ni idea de lo que sienten hasta que explotan, hasta que a lo mejor tienen un arrebato de ira o de repente se pasan 3 días o 2 semanas en la cama llorando y dicen, vale, no entiendo qué me pasa. Claro, porque hay ahí todo eso acumulado que no han Exacto. sabido sentir porque nadie les ha dado estas Sí, herramientas en realidad. sí. No, Claro. vamos a ir más a fondo en un momentito con todo eso. Nos interesa Sí. mucho, lo tenemos aquí preparado, pero es que Sí. no quería dejar pasar eso de la conexión emocional. Porque, por ejemplo, una persona que siempre, es que lo acabas de decir, se tiene que dar cuenta cuando empieza a sentirse triste, cuando empieza a sentirse enfadado. Entonces, una persona que siempre está igual. Es una persona desconectada. O sea, Siempre está bien. claro, eso pasa mucho, fíjate, en terapia a veces lo hablamos con las psicólogas del equipo, porque hace un tiempo a una le daba esta sensación de, no, mi paciente ha mejorado muchísimo porque me dice que siempre está bien. Y claro, ese paciente Ah, había mejorado en una parte porque ya no tenía ideación suicida, etcétera, pero ese paciente no estaba bien, ese paciente estaba desconectado. No puede ser que durante la semana, cuando tú vayas a terapia, digas, bien, y no haya habido nada, no es un he estado un pelín más triste o un poquito más enfadado o me he sentido empoderada y me he sentido fuerte, no, es un bien. Bien en sí no es una emoción, es algo como muy neutro y en realidad las emociones oscilan porque son respuestas al ambiente, o sea, no, tú no decides lo que sentir, de repente te encuentras en una situación injusta en el trabajo y te No te enfadas, vayas. o de repente te encuentras Ya va, con ya va, que ya llevas va. unos días que no sales, que no duermes bien y te notas más bajito, estás más triste. ¿Por qué? Porque estás en interacción con el entorno. Entonces, en la medida en la que estás interaccionando con el entorno, vas a sentir emociones. Si no las sientes porque solo estás bien, estás desconectado, o sea, estás bien desconectado, Exacto. porque no es real. Exacto, exacto. sí. Y no tiene que literal. ser necesariamente una persona que esté en terapia, sino una persona que uno conozca, que siempre está bien, Claro, está desconectada. o esa persona
no confía en ti y te dice bien porque no se quiere abrir. No, confía en mí Pues perfectamente. entonces, si de verdad esa persona siempre está solo bien, probablemente hablaríamos de una persona muy poco conectada emocionalmente. Ujú. Es extraño, Sí, ok. Total, imposible estar Entonces una persona claro. que fue criada de esa forma, donde no se habla de emociones, donde no se validan las emociones porque es una debilidad, eso es considerado, por lo que estabas diciendo antes, maltrato, negligencia, ¿qué? Sí, negligencia cuanto menos. Al final, claro, tenemos unas necesidades básicas que todo el mundo cree que son techo y comida, que es lo mítico de los padres de te he dado techo y comida. Y Sí. eso está bien, Ay, Sí, pero yo siempre digo, ay, faltaría más que te pongan en el jardín y te alimentas de la fotosíntesis. Yo siempre digo eso. claro, Si es lo mínimo que te tiene que dar un padre y justo, una pero madre. sí. Ajá. es un mínimo muy mínimo, o sea, no Sí, llega a los mínimos. Lo vemos, por ejemplo, en estos niños que han crecido de forma salvaje en la naturaleza, que ha habido pues, sí, 4 o 5 casos a lo largo de la historia. Esos niños luego no se han podido acabar de reintegrar bien. ¿Por qué? Porque un niño humano necesita muchas más cosas. Justo antes de nuestra entrevista estaba leyendo sobre un experimento con ratas que hablaba de que el número de lametones que tenía una ratita recién nacida en las primeras 12 horas de vida marcaba cómo luego ella se iba a desarrollar de ciertas formas a nivel cerebral y cómo luego eso iba a afectar, por ejemplo, a sus capacidades cognitivas para resolver laberintos, etc. En una rata, en las primeras Ay, 12 horas. Imagina en ay, una persona no. que somos súper impresionante. complejos. Claro, tenemos Wow. muchas más necesidades. Un bebé cuando nace, a lo que más está predispuesto es a mirar las caras. O sea, cuando se ha observado hacia Ujú. dónde dirigen la mirada los bebitos, es a mirar las caras. Necesitan empezar a entender el mundo a través de la mirada de su mamá, de su papá, de quien Sí, sea. Entonces, Total. eso la es como poner voz. los pilares básicos para que ese niño se desarrolle. Si no, no hay un buen desarrollo y eso es negligencia. O sea, no puedes tener un niño Ujú. que todo sea una interacción indiferente, que el niño llora y nadie le coge en brazos o se le coge con cara de molestia, de otra vez llorando este niño. Todo eso son Sí. negligencias sostenidas en el tiempo, impiden que ese niño, pues que hay muchísimos estudios en humanos en cómo afecta a nuestra capacidad, a conexiones cerebrales de ciertas áreas relacionadas con la gestión emocional, también con más en el hemisferio izquierdo, con el procesamiento lógico. O sea, literalmente estamos hablando de un niño que no se va a desarrollar cerebralmente bien. Por tanto, sí es como mínimo negligencia y es tremendamente traumático no tener esa conexión con los padres, ese sostén, ese yo te enseño lo que es sentir, yo te acojo, no estás haciendo nada malo por llorar. Un niño que no tiene eso le va a doler, le va Exacto. a afectar. Sí. Aunque en esa familia nadie se gritara, todo estaba bien, Ujú. los papás trabajan, Como todo, parecía la familia la perfecta, familia, incluso puertas adentro, porque todo es evitado, todas las sí, emociones, todo es Justo, wow, como en inglés se dice que lo pones debajo de la alfombra. justo. Entonces yo creo que esto es súper importante hablarlo porque muchas personas se preguntan, pero de verdad lo mío cuenta como trauma. O sea, oyen la palabra trauma y dicen, pero a mí no me a mí no me pasó pegaron, nada. a mí no me tal. Entonces me parece muy importante que expliques esto, que tan solo cómo te miraban de bebé, Justo, eso cambia completamente justo. cómo tu cerebro se desarrolla. Justo, de hecho es más difícil para estas personas porque cuando tú tienes muy claro lo que te ha ocurrido y dices, vale, miro atrás y es que me pegaban, esa persona es más fácil que de adulta diga, pues efectivamente, a lo mejor yo creo que no había para tanto, pero tiene algo a lo que atenerse, ha ocurrido algo en su historia. Pero en estos casos en los que no hay ningún conflicto, tampoco se pide perdón, no se habla de emociones, Ujú. No, hay esa tensión constante porque, de nuevo, somos humanos, es imposible no tener emociones. Entonces, para mantenerse así de gris,
hay muchísima tensión de parecer que todo está bien, que nada, es aparentar. Un niño que crece aparentando, crece en una máscara, es decir, en una máscara y ni Mm, siquiera él sabe quién es, porque es imposible que lo sepa, porque ve a mamá máscara, a hermanos máscara, pero no hay una conexión real, porque tú no puedes conectar con alguien que no se muestra en su autenticidad. Al final, la vulnerabilidad es la base de la conexión. Si nadie se ha mostrado vulnerable y te ha dicho, jo, pues estoy triste, o nadie ha acogido tu total, vulnerabilidad, ¿cómo vas a conectar con esa persona? ¿Cómo te vas a sentir segura? imposible. Claro, volvemos a lo mismo. No ha pasado nada, que es algo de lo que hablo en mi libro, pero es que en esa nada había muchas cosas que sí tenían que haber pasado. Es igual de traumático lo que Exacto. sí pasa que lo que no pasa, pero tendría que haber sucedido. La conexión, el cariño, las miradas, el reconocimiento como persona más allá de los logros del niño o de que el niño se porte bien, que muchas veces ese bien es que el niño esté callado en una esquina y no hable y no Ujú. moleste. Que Sí, que no sí, moleste, eso, ay, Ay, no. sí. Eso era muy típico, muy típico, muy típico. Sí. Bueno, ¿qué son las emociones? Porque vámonos metiendo, porque eso es uno de tus libros, la gestión emocional. ¿Qué son sí. las emociones? Vale. Las emociones en sí son eventos psicofisiológicos que ocurren como respuesta a algo. Es decir, antes se creía que, y de hecho, bueno, desde ciertas corrientes se sigue manteniendo y no funciona bien así, que los pensamientos iban antes de las emociones y según lo que tú pensabas, así sentías. Es parcialmente así porque si tú recuerdas cosas tristes te vas a sentir triste o si tú estás mucho rato interpretando de una cierta forma, pero en realidad ocurre más bien a la inversa. Es decir, las emociones indican más o menos a la parte más cognitiva a qué le tenemos que prestar atención. Entonces, hay un evento, ocurre algo y tu cuerpo reacciona a nivel sensaciones, a nivel sistema nervioso y a nivel emociones. Esas emociones tienen Mm, un relato corporal. Bueno, cada persona, hay estudios sobre dónde se sienten la mayoría de las emociones, pero dentro de cada persona hay un poquito de diferencia, pero estoy triste y me sí, noto con la energía muy baja, estoy enfadado y al revés, me da mucha energía que me llega a las manos, a la cabeza, que es como, me como el mundo. Entonces tienen sí, esa parte corporal, pero en realidad son más bien como una señalización, como un a la parte cognitiva, vale, miremos aquí porque está pasando algo, tienen un mensaje. En el enfado el mensaje suele ser alguien te ha pisoteado, ha traspasado tus límites, te están impidiendo llegar a lo que tú quieres por algo, es injusto, hay que hacer algo. En la tristeza es al sí, revés, alguna necesidad no está cubierta, tenemos que mirar hacia adentro, hay algo que nos está doliendo y que necesita nuestra atención. Pues así con todas. Entonces, las emociones son también sí. información, igual que es el dolor. Información. El dolor nos avisa de no toques esto que me duele. El placer nos avisa de dame más de esto porque me está gustando. Las emociones es lo mismo. Sí. Nos dicen acércate, aléjate, presta atención, haz algún cambio. Son pues esos señales para que tomemos luego decisiones y actuemos conforme Sí, sea necesario. exacto. Estoy a salvo, no estoy a salvo. Total. Sí, Exactamente. Sí, ay, y exacto. me gustaría preguntarte sobre la rabia, porque la rabia se habla tan mal sobre la rabia y especialmente hablando en el contexto de tener una familia horrible. eh, bueno, no me quiero meter mucho en el tema de perdonar o no, pero se, ¿cómo se dice? No, se devil, como que es algo malo. Ah, sataniza. Sataniza, eso es lo que quería decir, como que Devuelve se sataniza la rabia y que no deberías sentir eso nunca, tienes que hacer todo lo posible para quitarte la rabia de encima. Total. ¿Qué le dirías a esa creencia, a eso que dicen por ahí? Es que eso no aplica ni a la rabia, ni a los celos, ni al rencor. No hay emociones que sean Ujú, malas. Al final te están dando ujú. información. Es imposible. De hecho, en la base del trauma suele haber mucho enfado. Lo que pasa es que muchas veces está muy reprimido, pero es imposible que una persona esté en una situación, si hablamos de trauma complejo, más en una familia horrible, como decíais, en la que está siendo ninguneada, despreciada, dañada,
y no sienta rabia. Entonces aquí tenemos dos opciones. Ujú. Una, que la sienta, explote de cierta forma y ahí encima va a ser la oveja negra de la familia y se le va a señalar porque, ay, qué malo eres, has perdido el control. O Sí. dos, que ese niño o ese adulto la reprima, la reprima, la reprima y o bien la somatice, que es algo que puede ocurrir, o bien Total. acabe en una tremenda depresión o incluso lleve a cosas más duras como, por ejemplo, autolesiones u otras formas de liberar toda esa carga y esa tensión, porque al final la rabia es tu cuerpo diciéndote, esto es súper injusto, te tienes que defender, no estamos a salvo, Sí, da toda esta energía que, por ejemplo, en los niños se ve muy claro, se ponen coloraditos, se tiran al suelo, sí, pelean, Sí. tienen toda esta sí, energía de sí. la rabia, pero en una familia disfuncional no va a ser, evidentemente, no van a decir, ay, es verdad, nos hemos pasado. Encima, Sí, jamás. Mm. claro, va a ser como, no sé, como weaponized, como que se va a utilizar Sí, como Sí. arma para culpar al sí. niño, pero en sí es una emoción normal en personas con trauma. Es muy normal que estén enfadadas con el mundo y en personas con trauma en terapia es muy normal que en un momento u otro esa rabia salga y hay veces que esa rabia les Ujú. dura meses porque empiezan a tomar conciencia de verdad de todo lo que vivieron y de lo injusto que fue y de lo jodidos que están ahora sin que sea su culpa y Ujú. cómo no te va a enfadar eso, decir, yo tengo 33 Exacto. años y sigo sintiendo secuelas por lo que viví cuando era una niña, pues me cabrea, claro que me cabrea, sí, Claro que Claro, sí. ¿no? Sí. es totalmente coherente tener rabia por algo Sí. así. Claro, Pero, y nosotros hicimos un post de verdad demasiado gracioso de cómo la gente te quiere ver a pesar de todo lo que has vivido. Así Sí, así como sonriendo, lavándote los sonriendo. dientes, sonriendo, Sí, me lavando los platos, abusaron. sonriendo, todo tal feliz. cual. No No. puede ser. O sea, y lo que estabas hablando antes también de que, claro que en realidad las emociones vienen antes del Ujú. pensamiento, pero si uno está hablando de algo y recordando algo de su pasado, eh, las personas que no sientan rabia y que no sientan tristeza o frustración o lo que sea al pensar en esas cosas o al oír a otra persona hablar de su pasado, esas son las personas que necesitan ayuda, Volver. no las personas que están sintiendo rabia. Es Totalmente, lo más normal sentir todo eso. totalmente. Creo que también aquí hay como algo muy cultural que ocurre mucho, ¿no? Con esto de la generación de Sí. cristal que nos dicen ahora, porque Ay, Por sentimos, sí. favor. Sí. claro, creo que al final las generaciones anteriores, por lo general, no, no todo, pero estaban muy acostumbradas a esta represión, a cuando era normal que los padres te pegaran, te sacaran el cinturón y ellos te tenían que callar porque los padres eran la autoridad máxima. Y una generación que ha normalizado el que funcionar es reprimir las emociones y desconectar de ellas, le indigna muchísimo y se sienten muy raros cuando la generación más joven no reprime sus emociones, porque para ellos Ujú. es que no lo estás haciendo bien, es que te callas y te aguantas y tiras para adelante como si no pasara nada. Y eso no es sano, pero claro, desde Ujú. su Exacto. propio intento de supervivencia no lo entienden. Sí, no, no Exacto. nada más eso, sino que esta generación que tiene más información ya no va a normalizar el maltrato. Antes, y eso es por eso que En estamos, eso Esperemos. estamos. en eso estamos, por eso nosotros estamos aquí para romper con la normalización del abuso y del maltrato en el nombre del amor de la familia. Totalmente. Y ya ahora, esta generación y las que Sí. vienen, cada día van a tener más información sobre eso y no lo van a permitir. Y como no lo permiten, los llaman generación de cristal. Por ejemplo, mi mamá, aquí lo digo abiertamente, intentó tratarla a ella como nos trataban a nosotros y no Ujú. pudo. Y por eso ella automáticamente, desde que era muy pequeña, porque yo la criaba muy distinto y además vivíamos a la distancia, Sí. se convirtió en la oveja, la nieta, Chivo chivo expiatorio, expiatorio nieta. automático. Total. Entonces, nada de Sí. generación de cristal. Es una generación que conoce, que está empezando a conocer dónde poner los límites, Totalmente. cómo, qué es el respeto
y que están empezando a estar en contacto con sus emociones y es lo más sano que hay. Totalmente. Así Sí. que Yo, felicitaciones. ayer o antes de ayer salió un Ujú. artículo en un periódico que me indignó muchísimo porque Ajá. además yo no sé si era de un psiquiatra o de un psicólogo, no recuerdo el nombre de la persona, pero decía básicamente que ahora había más consultas en jóvenes por ansiedad y tal, porque es una generación sobreprotegida. Y honestamente no estoy en absoluto de Ay, no. acuerdo porque o sea, es indignante que con las condiciones actuales, al final lo que ocurre en la familia es Mm, un poco lo que ocurre en la sociedad también. Se crea Claro. exacto. un clima horrible, tenso, maltratador, explotador y la esperanza es que la persona se calle y si no se calla, entonces es que el problema es de la persona. Cuando en estas nuevas generaciones em, no se da tanto y entonces los jóvenes no quieren trabajar no sé cuántas horas explotados por su jefe y eso les da ansiedad Ujú. porque conectan más, porque de nuevo es que lo mismo es sano que a una persona le dé ansiedad si tiene que trabajar 12 horas al día por un sueldo mínimo. Encima se Y sí, culpabiliza a esa persona de, es que están sobreprotegidos, es que Sí. es un... sí, No, sí, sí, no. hay que seguir permitiendo y normalizando el maltrato. No, pero además es que yo ya, este tema sí que podría lanzarme aquí a otro episodio, Ok. pero es que también, o sea, no piensan en que, por ejemplo, lo del trabajo, sí, por un lado, lo que tú dijiste, ya no aceptamos tener que trabajar 12 horas al día y nos pagan por 8 y además nos pagan algo que no es suficiente para vivir. Por lo menos hace 30 años tú ganabas suficiente para vivir. Sí, currabas 12 horas al día, pero tenías suficiente para tener tu casa con tus niños, con tu carro, manteniendo a tu esposa o lo que sea. Entonces, y también nosotros hemos vivido por una pandemia, hemos vivido y estamos viviendo por muchas guerras por todas partes, agobiados con información constantemente todos los días, o sea, hay muchas cosas que la gente tampoco se da cuenta. Las redes sociales que nos están comparando constantemente con millones de personas todos los días, eso no es normal. Total, Una persona no es normal que pase por todo eso. Entonces, totalmente, encima encima nos dicen que lo tenemos más fácil. total. Yo no estoy diciendo que alguien lo tuvo mejor o peor o más fácil o más difícil, pero No, por es que favor, vamos a meternos en el contexto de verdad en el que está sí. creciendo la gente joven ahorita. No, no. Justamente. Es que el mismo sistema, Ya el mismo suelto el sistema, micrófono porque esto es un podcast para mí, sí, yo puedo hablar de esto. sí, es que ocurre lo mismo que en una familia horrible ocurre ya en macro, Sí, porque no, 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 no. el sistema es así. Justamente. Sí. El- ajá, No, iba a decir sí, justo sí, esto, que al final aquí lo que importa, volvemos a lo mismo, es lo mismo tampoco se ha enseñado a estas personas a qué es normal, ni a qué no, ni a cómo sentir sus emociones, ni a qué no. Entonces sigue siendo la misma bola de represión, pero Ujú. con otro nombre. Existen, claro que sí, personas a Exacto. las que han sobreprotegido. En sí mismo eso puede dejar trauma porque deja a la persona que no aprende tampoco a relacionarse con el mundo, todo le da miedo, pero no Sí. es un problema global el de la sobreprotección. No se podría decir que sí, como sociedad Exacto. sí, vamos a ser súper sobreprotectores, sino más bien lo contrario. exacto, Exacto, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahora que entendemos un poco más sobre las emociones, que lo explicaste, nos gustaría preguntarte la diferencia entre sentir una emoción, intentar controlarla y regularla realmente, o la gestión también de las emociones. O sea, hay como diferentes maneras de manejar las Mm, emociones. claro, este es Sí. un tema complicado porque hay gente Ujú. que cuando tú le dices que tiene que aceptar sus emociones, lo confunde con actuar de la forma que la emoción le dice. En una Ajá. formación sobre gestión emocional desde la terapia focalizada en la emoción, claro, se estaba diciendo, ¿no? De si el adolescente está enfadado, está bien que esté enfadado. Y una de las asistentes dijo, y entonces, claro, que dé un portazo y tal. No, son cosas muy distintas. Una cosa es el sentir tu emoción y otra cosa es qué haces con esa emoción. Cuando hablamos de controlar las emociones, que es lo que
no hay que intentar hacer porque no se puede, entonces solo te vas a frustrar. Ujú. Hablamos de personas que intentan no sentir lo que sienten. A mí me puede Ajá. venir muy mal decir, pues mira, acabo de sacar mi segundo libro y justamente me estoy encontrando mal, estoy más triste porque me estoy encontrando mal. No me apetece estar triste, evidentemente a nadie le apetece estar triste, Sí. pero estoy triste. Intentar controlarlo sería decir, no, pues sigo para adelante porque me voy a esforzar igual, porque da lo mismo que esté triste. Voy a estar triste y luego voy a estar enfadada porque estoy triste y se me va a hacer una gran bola que me va a acabar dando ansiedad de todo lo que no estoy sintiendo y estoy intentando tirar. Entonces, controlar una emoción como tal ni se puede ni es el objetivo. ¿Qué sí es el Ujú. objetivo? Aprender a sentirla en el cuerpo y luego elegir cómo actuamos. ¿Qué pasa aquí también? Que, por ejemplo, cuando hay trauma, claro, el cómo actuamos ante una emoción también es aprendido. Entonces, si a lo mejor mi padre cuando se enfadaba me gritaba muchísimo o se ponía violento, es normal para el hijo que ya ha crecido que cuando se enfade, su modo por defecto va a ser muy probablemente, pues me enfado y grito y pierdo el control o incluso me pongo agresivo o todo lo contrario, huyo, me encierro, no quiero ver a nadie. Suelen ser siempre como o esa misma reacción o una opuesta muy, muy polarizada. Ahí es donde tenemos que diferenciar entre yo me permito sentir mi enfado y estoy enfadada y lo siento y noto la energía y entiendo que tengo que hacer algo y cómo actúo con esa emoción. Y a lo mejor decido respirar 5 minutos o a lo mejor decido romper un papel o a lo mejor decido poner por escrito lo que siento y cuando la emoción en mi cuerpo baje un pelín, pero no porque la estoy echando, sino porque de forma natural las Sí. emociones vienen, tienen un arco y se van, entonces ya decido poner ese límite o hablar con la persona o lo que sea. Entonces, en general, en realidad, lo que tenemos que hacer es siempre aceptar. De hecho, muchas veces para personas con ansiedad, solamente el decir, estoy sintiendo ansiedad y está bien, porque no me apetece sentirla, pero si la siento es por algo, solo eso ya suele reducir la activación, la intensidad de esa ansiedad, porque la emoción lo que necesita es ser reconocida. Hay estudios Sí. cerebrales sobre que cuando era uno de una señora que le como que la motivaban a sentir una X emoción a través de ver una serie de imágenes o como una película y a la vez le iban haciendo escáneres cerebrales y cuando le decían lo que sientes es tristeza y ella decía no, y se veía ahí como esa activación de toda la parte de cerebro límbico y tal. Lo que sientes es Sí. enfado y ella, sí, pero no. Y cuando decían, lo que sientes es frustración, que era la emoción que sentía. Era como sí, y automáticamente se veía que bajaba la activación, porque la emoción había Wow. sido reconocida. Solo el hecho de ponerle nombre, decir siento esto, ya ayuda Sí. a que Sí. la emoción siga su curso. Eso sería gestionar una emoción. La reconozco, me permito sentirla en el cuerpo, escucho qué mensaje tiene. A veces lo podemos hacer a corto plazo, a veces no. A veces van a pasar unos días y no vas a saber por qué leches estás triste, pero acaba llegando Ujú. normalmente. Eh, Sí. y luego actuar conforme, pero siempre esa diferencia de lo que sientes no justifica cómo actúas. Lo explica, pero no lo Ujú. justifica. Son cosas Sí. distintas. Muy buena la Sí. aclaración, pero Total. te puedo decir que yo lo experimenté así con el sentimiento de la culpa o con la culpa. La culpa fue algo muy duro para mí y cuando yo comencé a no pelear con esa culpa y a reconocer, ok, hoy me siento culpable, hoy siento culpa, punto, soy culpable. Me empezaba a sentir mejor, era así como ese monstruo que yo vivía de la culpa Ujú. se quedaba como aburrido. Y Ujú. ahora ya no le puedo hacer nada a ella. Entonces, eso de verdad a mí me empezó a ayudar tanto que yo me liberé de ello. Me costó un tiempo, pero yo jamás pensé que eso yo lo iba a lograr y lo logré. Totalmente. Eso que acabas de explicar, de verdad, yo lo he vivido Sí, sí, de y manera del personal. otro lado también, o sea, quiero aprovechar a hablar un poquito sobre la toxicidad positiva, o sea, este positivismo hacia cualquier situación, encontrarle el significado bonito y cuando está, por ejemplo, cuando alguien te está diciendo que se siente mal de cualquier forma, decirle, pues sí, es una mierda.
justo, Ahorita te sientes como una mierda, ahorita te sientes mal. Y uno de mis profesores favoritos en la universidad nos explicó eso. No, no hace falta siempre decirles que hay una solución. A veces solo quieren oír que tienen toda la razón y que es una mierda, justamente, que se sientan mal. Y eso ayuda muchísimo más que justo lo que tú estabas diciendo, intentar controlarla casi y, como y invalidar. quitártela de encima, quitarte esa emoción de encima. justo. Es totalmente cierto y yo lo intento hacer conmigo también. Ahorita estoy pasando un momento súper difícil y pues muchas veces ahorita ni me apetece comer y no me esfuerzo. O sea, porque no, es que ya me siento mal, no tengo hambre y necesito vivir ese momento y al final se me quita más rápido. Justo. Sí, es Es que así. cuanto más intentamos no sentir, cuanto más te resistes, en realidad, claro, tú lo que estás haciendo para resistirle es ponerle atención a esa emoción. Pasa un poco lo mismo con los pensamientos intrusivos. Cuanto más quieres no pensar, más lo piensas. El proceso Sí. es el inverso, es el decir, pues no me apetece nada estar sintiendo esto, pero pues me toca sentirlo. O me ha venido este pensamiento, pues bueno, no es un pensamiento agradable, pero ha venido. Y de hecho, lo que comentabas es súper interesante porque también esto de que esta manía que tenemos de que cuando alguien nos cuenta algo, decirle, bueno, pero ya verás que de aquí a un tiempo te reirás de ello, o es que lo que, pero mírale el lado Exacto. bueno, por lo menos en realidad esa persona Sí. no te está consolando a ti, está intentando regularse ella. Es porque ella no tiene Ujú. herramientas para sostener tu malestar, se aturulla y lo que intenta es apartar o apagar tu malestar diciéndote, no, pero no le des más vueltas, no, pero no, en ese momento lo que la persona necesita es al revés, es un, ¿quieres hablar de ello? Pues es una mierda, siento mucho que te encuentres tan mal, siento mucho esta situación, Sí. me tienes aquí para lo que quieras, para distraernos, para no distraernos, para mirar al techo y ya está, pero dejar que sea la persona la que se gestione Ujú. sin forzarla a aprender una lección, a verle el lado Sí. positivo, ni a, no, pero tú pon una sonrisa. No, puedes poner cara de culo porque estás enfadadísimo o estás, Sí. y está bien porque te toca tener Sí. cara de culo. Y además Claro. después, seguro, 10 segundos después, te empiezas a reír por la cara de culo. Justo es que O van los sea, y 10 ya puntos. pasa, la emoción pasa Por su por su proceso. proceso. Sí, Es que sí, sí. totalmente. Y Los niños, bueno, ya hablando de la regulación emocional, los niños no saben regularse emocionalmente. ¿Cómo aprendemos? Que aprendemos por espejo de nuestros cuidadores. Y para eso uno tiene que haber cuidadores. Si los cuidadores están siempre trabajando, pues se va a ver afectado. Tienen que estar Sí, emocionalmente disponibles. Hay estudios que muestran como cuando hay, por ejemplo, un duelo o los papás pasan por una depresión, que ya ni siquiera hablamos aquí de que haya un componente de maldad o de maltrato, algo como que pasan por una depresión, claro, sus expresiones faciales son más neutras, pues esos niños no aprenden igual de bien a diferenciar las emociones. Y también ocurre a la inversa, en hogares con maltrato, sea físico o sea psicológico, eh, se ha visto que luego esos niños, ya después de adultos, interpretan casi cualquier cara neutra como amenazante. ¿Por qué? Porque wow, no wow. Dios es. mío. Sí, Volvemos a lo mismo, un nene es un muñequito de arcilla, o sea, tiene una personalidad que se está desarrollando, pero que tú le tienes que ir enseñando a desarrollar y a reconocer y esencialmente aprende en base a ti, a lo que tú haces cuando él está triste, pero también cuando tú estás triste. Si tú nunca estás triste, Mm. ese niño le van a faltar registros, no va a reconocerlo, no va a pensar que es algo malo. O si tú solo le dices, no llores, está todo bien, no, pues a lo mejor es mejor un, estás triste, te han roto el muñeco, jo, lo siento mucho, qué penita, ¿qué podemos Mm. hacer o qué necesitas? ¿Quieres un abrazo? Ya está, o sea, tampoco es, no es especialmente difícil, es también darle ese marco de seguridad para que el niño se exprese, para que sienta, poniendo los límites que sean necesarios, por supuesto, exacto, claro. pero desde la Total. seguridad, no desde la amenaza, no desde el si sientes esta emoción te vas a tu habitación hasta que te calmes,
¿qué gestión es esa? O sea, es un si sientes cosas, te alejo. No, ese niño evidentemente va a intentar no sentir nada. Entonces volvemos a lo mismo. Es prácticamente una impronta. Si no tenemos un referente seguro para sentir emociones, no vamos a saber sentir emociones y eso pues va a conllevar muchísimas consecuencias luego en la Sí, vida adulta. Si no hay conexiones, la persona no sabe quién es, ni qué le gusta, ni cuál es su identidad. Eso en niños con trauma también se ve que luego el adulto, las áreas relacionadas con la conciencia y con la identidad, lo que es como que están aquí, no se activan. No tienen apenas activación en comparación con sujetos que no han pasado por trauma. ¿Por qué? Porque si no sé lo que siento, no sé quién soy, no me reconozco, no sé cuáles son mis valores, qué sí, quiero hacer con mi vida. Es todo como es complejo. sí, es como si te sacaran de la carretera y una persona que ha Sí, tenido esa seguridad va en carretera con una pista asfaltada y una persona que no ha tenido eso tiene que ir por en medio de la jungla. Es vivir la vida en un modo muy difícil porque te han faltado necesidades básicas por cubrir y no te has podido desarrollar igual. No tienes una percepción de ti, no tienes una identidad. Afecta también a nivel corporal en otras cosas como las señales corporales de saciedad, de hambre. O sea, es que literalmente es tu configuración como humano. Es imposible que sí, no afecte y todo viene claro. inicialmente en la infancia. Luego como adultos podemos ir a terapia, podemos hacer procesos, pero ya habría implicado una vida de un sufrimiento que no deberíamos haber tenido si en la infancia nos Ujú. hubieran enseñado a desmadejar lo que vamos sintiendo, darle nombre, colocarlo, no pasa nada, todo. O sea que Sí, esto es un proceso de años para que un niño poco a poco vaya aprendiendo Claro, de muy a chiquito, regularse. claro, de muy chiquito Sí, no se puede hacer nada. O sea, cuando un bebé nace, expresa su malestar claro. mediante llora y llora para todo, y luego vas viendo que tiene un tono de llanto cuando está incómodo y otro tono de llanto Mm, cuando es por hambre. Y así tú sí, como mamá también le vas dando este feedback de, tienes hambre y el niño sí, entiende, mis necesidades son cubiertas. Todo esto a un nivel muy sí, inconsciente. Evidentemente un niño no lo piensa, pero sí, sí se va sintiendo seguro, su sistema nervioso se va sí, creando desde la seguridad. De más sí, mayor, mm, tiene pataletas, pero ya se le puede ir enseñando otras cosas. Conforme va siendo más mayor o adolescente, que hay otra poda ahí sináptica, ya el niño tiene muchas más herramientas. O sea, esto es un proceso que dura años y años y años hasta llegar a ser adultos, donde supuestamente tendríamos que saber gestionar nuestras emociones. sí, Luego en la claro. práctica no, muchas veces no, pero es un proceso largo y constante. Ujú. sí. Sí. Es que yo tengo un caso cercano Ujú. donde, por supuesto, esta persona está separada del padre de este niño, de su hijo, Ujú. pero ese niño va a las visitas que le corresponde al padre que vive con, O sea, el padre pues, es abusador. El el padre es padre abusador y es... los padres del padre, o sea, los abuelos también. Y ese niño va para allá. Y esta persona, esta madre, dice que ella está tranquila porque ella sabe que su hijo, desde muy pequeño, tiene sus recursos internos y se sabe regular. Es por eso que te estoy haciendo estas preguntas. Para, Mm, A Para ver, dejar de porque normalizar hay esto. madres o hay padres que están separados de una persona abusadora y que además viene de padres abusadores y vive con ellos, mandan a sus hijos allí pensando que su hijo desde chiquito tiene recursos internos y capacidad para regularse. claro, Y a mí eso me explota la cabeza. es que cuando un niño es niño o incluso adolescente, quien lo tiene que proteger son los padres. O sea, un niño puede tener ciertas herramientas, pero eso no te hace inmune al abuso. Es como si yo te digo que yo me Exacto. sé poner una tirita, por tanto puedo andar allá a que me den una paliza. No, volvemos a ver, Exacto. habrá que evitar Sí, y protegerme que me den una paliza y si no queda otra y luego me la han dado, pues ya me pondré la tirita, pero volvemos a lo mismo, nuestro Ujú. papel como adultos es el de proteger a los niños.
en el momento en el que ese niño está expuesto a abuso, no hay forma segura de que una persona esté Sí, expuesta a abuso. Además es poner el foco en el niño, o sea, no hay forma, un poco en la sí, víctima, ¿no? No, él tiene que tener herramientas o tiene herramientas, por tanto no va a pasar nada. No, sí va a pasar, dependiendo luego de muchos factores, será horriblemente grave o grave a secas, pero ¿por qué ibas a querer exponer a alguien a esa situación? sí, exacto. Sí, Al niño no lo abusan físicamente ni nada de eso, sino que estas tres personas, que es su padre y los abuelos, sí se maltratan y hay violencia entre ellos. Entonces esta persona dice, no, él está tranquilo en su habitación jugando a los videojuegos y él se regula muy bien. Y yo es que esto me explota la cabeza. Es que el trauma, también existe el trauma vicario, que es ese que no te ocurre a ti en primera persona, pero es el que observas. De hecho, creo recordar que en un estudio que se llama Estudio ACES, que lo menciono en mi libro, Sí, y tengo dices. pendiente también contenido al respecto, habla de eso, de Sí, qué experiencias se consideran traumáticas, a mayor sí, sí. puntuación, más correlación luego con ciertos problemas de salud y tal. Uno de los ítems es haber presenciado sí, abuso entre los progenitores. Ni siquiera tiene que ocurrirte a ti. Había también un experimento que era algo así como niños en un auditorio donde se veía, salían adultos y algunos trataban muy bien a unos peluches y otros los trataban muy mal. Se observaba cómo eso tenía un efecto en los niños. Claro que lo tiene. Es independientemente de que el niño sea muy maduro o que tenga herramientas, es un niño, estamos afectando a su sistema nervioso, tú no te puedes sentir seguro mientras los adultos a tu alrededor se están agrediendo verbalmente. Y quieras que no, no deja de ser normalizar ciertas cosas porque ese niño, ujú, por más que sepa o se le diga que su papá o esa familia son abusadores, él quiere a su papá y querrá a esa familia porque no ujú. puede evitar Exacto. querer y está queriendo a una persona que observa que daña verbalmente o abusa. Todo eso es muy confuso, no es seguro, Sí, Totalmente. no es una exacto. información que un niño pueda procesar y potencialmente va a Exacto. ser traumático. Que luego genere lo que entendemos como trauma, no, dependerá de muchas cosas, pero potencialmente son experiencias traumáticas de trauma vicario, de estoy observando esas situaciones. Sí, Sí. totalmente. Y mira, esto me recuerda a la pregunta que te hice antes de que la gente se pregunta, ¿de verdad lo mío cuenta como trauma? Esto es, lo digo en lo personal, es gran parte de lo que me pasó a mí, es el trauma vicario, que cómo la trataban a ella, a mi madre, y lo que eso causaba en ella era mi único lugar seguro, es parte de todo esto, es una experiencia traumática. A mí directamente no me estaba pasando nada, entre comillas, porque también lo podríamos ver de que directamente, pues mi madre, mi lugar seguro, estaba siendo afectado, que me afecta a mí directamente, pero para ayudar a las personas también a unir eso con lo de que si lo tuyo cuenta como trauma, pues sí, esto cuenta como trauma y es súper importante reconocerlo. Totalmente, Sí. totalmente. Sí, 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 sí. Presenciar, así te quedes en una esquina, porque eso también me tocó vivirlo sí, mucho. Presenciar como niño una batalla campal allí es una cosa muy traumatizante. sí. Totalmente. Pone Y peor es escucharla. totalmente. Mm. Es aún peor escucharla porque cuando lo escuchas y Y escuchas no ves. barbaridades, golpes, y ahí tu mente, claro, se va a imaginarse cualquier cosa. Entonces, Sí, es que yo quería que esto estuviera muy claro porque recibimos muchos mensajes y hay gente que todavía sigue mandando bueno, también muchos sistemas te obligan a compartir a tu hijo con Ya. la otra parte que es la abusadora y es muy complejo todo esto, pero por lo menos que sepan la información. Totalmente. Al final, lo que decías de aunque te quedes en un rincón, o sea, ese niño que se queda en un rincón observando o escuchando, aunque esté en su habitación,
no es un niño que esté seguro, es decir, su sistema nervioso está o en modo huida o en modo lucha o está bloqueado o incluso está Paralizado. disociando de mm, Ujú. yo no recuerdo lo que pasaba, sé que pasaban cosas o lo recuerdo pero como si no estuviera en mi cuerpo. Es su cuerpo el que está experimentando eso, aunque la Sí, violencia o los gritos vayan entre dos personas adultas, el niño en su cuerpo está experimentando ese terror, ese miedo a que pase algo a la persona que quieren, pues a su mamá en este caso, y toda esa sí, experiencia de nuevo está formateando su sistema nervioso, está formateando así si su es. cuerpo puede focalizarse en experiencias de seguridad y de conexión y de ocio, que es lo que necesita un niño, o si su cuerpo se tiene que especializar en modo supervivencia y en estar alerta y en me quedo callado cuando pasa esto porque me da mucho miedo recibir yo, pero escucho a ver si oigo la voz de mi mamá porque significa que está bien y qué miedo como de repente haya un silencio, yo no sepa lo que pasa. O sea, es un sistema Sí, nervioso aterrorizado. Y si esa parte total. sí le está ocurriendo al niño, entonces ahí es donde entra ese trauma vicario de no me pasa a mí, pero la respuesta de supervivencia, la respuesta de mi cuerpo, el cortisol, la adrenalina, todo eso sí lo estoy sintiendo yo. Y eso cuando Sí. ocurre de forma sostenida, que no es solo una vez que luego se le pueda coger, sino que se repite, ese Ujú. niño claro que va a tener trauma, o sea, trauma completo. Sí, ha sido Sí, así durante varios años. Tiene 12 sí, ahorita, el que yo te estoy mencionando. Y sí. ese niño que tú estás describiendo, que puede ser cualquier niño, cualquier niña que esté viviendo esa situación, se Ujú. puede ver sonriente, jugando en el colegio, jugando en el recreo y está experimentando todo lo que tú estás diciendo. Total. Justamente. Y entonces se le ve feliz, pero es que está sobreviviendo. Justamente. De esto también hablo en el último libro, que es de cuando se da esa disociación, que cuando hablamos del trabajo en partes con MDR o desde la IFS, que es justamente que hay como Sí, una separación de la identidad, por así decirlo, a veces es total, pero la mayoría de veces no, no es total, pero sí hay como el niño que tú ves que juega, que se divierte, que va al cole, que hay veces que si prestas atención hay pequeñas cosas que se verían, pero que es muy difícil verlo en un contexto como el colegio, donde hay muchos más niños y tal, pero es esa Ujú. parte orientada al presente del niño que sigue intentando sobrevivir versus la parte que revive el trauma, que es cuando porque el niño no puede sostener eso, aparece, digamos que las memorias traumáticas se van quedando en una sola parte, que es el niño que revive el trauma, al que su padre pues, le pega o se pone violento o observa la violencia y va guardando todas esas memorias traumáticas de una parte, pero cuando el niño sale a la calle, eso se queda, hay una disociación ahí, eso se queda disociado, el nene no está conectando con eso y desde afuera parece que no pasa nada y pasa mucho en los colegios. Luego ese niño cuenta, no, es que en mi casa pasa esto y lo mismo ni siquiera le creen porque le dicen, no, pero si te Ajá. vemos sí, normal o si incluso haces los deberes. No, ese niño lo que pasa es que ha habido una disociación y tú estás viendo a una parte que intenta ser funcional, pero luego hay esta otra parte que está cargando con ese pánico, con ese terror, con todo lo que conlleva la experiencia traumática. sí, Wow, sí. sí, sí, sí. Muy Sí, interesante todo lo que estás explicando, la verdad. ¿Quieres que entremos en este? sí, Me esto es gustaría, sí, justo es perfecto para entrar en el siguiente tema que es, en realidad, se habla mucho de los flashbacks o de las memorias, incluso hemos hablado de memorias o de un recuerdo, pero ¿qué diferencia hay entre cada una de esas? O sea, un recuerdo, una memoria, un un pensamiento, ¿no? pensamiento intrusivo incluso y un flashback. Y Vale. luego también por ahí en el flashback sé que hablas de flashback emocional. Entonces, bueno, Vale. empezamos por ahí. Claro, Sí. normalmente nuestro cerebro
funciona como un ordenador en el sentido de que va procesando información. Si tú tienes una vivencia normal, no traumática, tu cerebro va integrando la información sensorial, a lo mejor pues ese día hacía calorcito y había una luz muy bonita y tal, con la información episódica que ocurrió, pues hablé con tal persona y con tal otra, con las emociones, y con eso es como si hiciera una receta, una masa, y ¡pap!, tienes un recuerdo. Un recuerdo es información que está perfectamente integrada con todos sus componentes y ya está, y se queda ahí en la memoria, y luego se van añadiendo cosas, los recuerdos son lábiles, se transforman a veces, etc. Eso hablamos de un recuerdo normal. Cuando hay trauma, no ocurre esa integración. Entonces se nos queda la información desperdigada por el cerebro. Tenemos por ahí una imagen, una sensación de muchísimo miedo o de mucho calor o de agobio, una emoción, y eso queda por ahí disgregado porque el cerebro, como supera su capacidad de afrontamiento, no ha sido capaz de hacer este proceso de integración. Por eso decimos que el trauma hay que integrarlo, hay que reprocesarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque el cerebro se esfuerza mucho por dejar esta información apartada, lo que decíamos al inicio, recubre toda la experiencia traumática, le pone una banderita ahí en la amígdala para que si algo nos recuerda a ello nos pongamos en alerta, en realidad el cerebro sigue necesitando que eso se procese, porque es no natural, por así decirlo, para el cerebro que haya información no procesada. Para nosotros vivir vamos continuamente procesando esa información. Yo ahora mismo estoy procesando vuestras caras para ver si me entendéis, si no, si tengo calor, si no, la luz, un poco todo. Claro, esa información que el cerebro intenta apartar, disociar, pero no puede del todo, a veces reaparece, porque el cerebro lanza información en un intento de que sea procesada. ¿Cómo reaparece? A veces mediante las pesadillas. Por ejemplo, las pesadillas tienen mucho que ver con el trauma. Son esos intentos de en la noche, cuando el cerebro procesa, limpia, etcétera, ayudar como a desbloquear eso que no está yendo, ¿no? O a través de los flashbacks, que también pueden ser eso de algo me ha rozado, un olor, algo súper inconsciente, me ha rozado y de repente, ¡pam!, una imagen. Muy típico, lo vemos en las películas, los veteranos de Vietnam, suena un petardo y de repente se tiran al suelo. ¿Por qué? Porque están reviviendo lo que ellos están sintiendo. Un flashback es esa información que, como el cerebro no ha transformado en recuerdo, no sabe, por así decirlo, conscientemente tú sí sabes qué ha pasado, pero a nivel cerebral no está puesta como un evento pasado y de repente te salta y tú pasas a revivirla. Esto ocurre con imágenes, como lo que decíamos, ¿no? El veterano que de repente en las películas reaparece en el entorno de guerra, pero en realidad no, está en su casa. Pero también ocurre a nivel emocional. La memoria traumática, como está fragmentada, de repente hay algo que te ha rozado trauma. Imagínate, tu pareja llega tarde a casa 5 minutos y a ti eso te roza con el abandono que viviste o con las veces que si alguien llegaba tarde luego de alguna forma se iba a complicar o iba a haber una tremenda bronca, y tú empiezas a sentir ese miedo o ese enfado o esa tristeza, y como no está integrada, tú no sabes que eso viene del pasado. Y lo más fácil que ocurre, porque además cuando hay flashbacks hay una hiperactivación del hemisferio derecho y un apagamiento del izquierdo, que es el racional. Entonces todavía cuesta más darle sentido a la experiencia y tú te vas a creer que es porque esa persona llega tarde y a lo mejor se la lías máximamente y le dices de todo, es que no me quieres, es que tal, con una intensidad emocional enorme. Y lo que está pasando es que todo esto tan grande que no es coherente con que tu pareja llegue 5 minutos tarde a casa es porque estás teniendo un flashback emocional y te viene ese pavor al abandono, al no me quieren, al no puedo, y no te estás dando cuenta. Que esto en trauma pasa muchísimo, esas detonaciones de la persona que se cree muchas veces que son por su presente y te hablan pues de sus parejas o de tal, y luego miras la situación, te dicen, es que en realidad no había para tanto. Y claro, no había para tanto en el presente, sí había para tanto con lo que pasó hace años y ante lo que estás en realidad reaccionando.
Entonces, esos flashbacks Exacto. pueden ser imágenes que vengan con sensaciones y emociones, o pueden ser solo la sensación, o pueden ser solo una emoción. Y claro, son muy confusos para la persona que los vive, porque no entiende qué le pasa, se puede invalidar mucho, pensar es que estoy loca, es que soy una exagerada. Sí, No, no pasa nada de eso. Su cerebro tiene un sentido lo que le ocurre, pero ella no lo sabe y encima genera todavía más culpa, más nadie me va a querer, nadie me va a sí, Sí, aguantar. Es muy duro. sí, sí. es muy, esa parte es muy dura cuando cuando yo empecé a tener flashbacks, me sentía que me lo estaba inventando y hasta que era mala. ¿Cómo vas a acordarte algo así? Te estás acusando a alguien tan importante. O sea, en mi cabeza, o sea, siempre sentí que me lo estaba inventando. No sé, es súper confuso. Se sufre mucho si no Sí. lo tratas. Muchísimo. Sí, a mí me pasaba que me venían en realidad lo que son flashbacks, que como tú dices, puede ser una imagen, una película o una sensación o algo que te pasa que te triguea esa emoción, esa sensación. Y yo pensaba, cuando era más como una imagen, yo lo confundía con un pensamiento intrusivo y yo Mm. viví tanto tiempo pensando que tenía pensamientos intrusivos horribles y no sabía cómo quitarme eso de encima. Entonces, ¿cómo le explicarías a alguien la diferencia entre esas dos cosas? Claro, es que aquí es muy complicado para la propia persona. La diferencia en sí sería que un flashback tiene relación con lo que te ha ocurrido, es decir, está formado por fragmentos de memoria Ujú. sensorial o implícita o lo que sea, pero fragmentos de memoria no integrada, y Ajá. un pensamiento intrusivo no necesariamente. Los pensamientos intrusivos pueden ser de cualquier índole, por ejemplo, las personas con trastorno obsesivo compulsivo pueden tener muchos pensamientos intrusivos de empujar a alguien a las vías, por ejemplo. No hay Ajá. ningún riesgo de que esa persona empuje a nadie a las vías, y Sí. hay estudios que lo muestran, pero ellos se asustan mucho de seré malo, seré un psicópata porque me viene. No, es un pensamiento intrusivo. Los pensamientos intrusivos pueden venir prácticamente de cualquier temática. Lo que ocurre es que cuando los pensamientos pasan del preconsciente al consciente y nosotros lo notamos, eh, si nosotros le damos mucha importancia, porque decimos, ¿por qué he pensado esto? ¿Qué hay? El cerebro dice, esto es importante, lo voy a repetir. Y empieza a seleccionar más, porque nosotros en realidad tenemos miles de pensamientos, si no millones, a lo largo del día. La Sí. mayoría no llegan a nuestra conciencia. Llegan a nuestra conciencia aquellos que o bien desarrollamos pues, de forma consciente, porque estamos pensando, o en estado de reposo, la red neuronal por defecto y tal, los que nuestro cerebro, algunos no tienen mayor sentido, son como más residuales, y otros son simplemente los que nuestro cerebro considera que son importantes o relevantes. Entonces, claro, no es lo mismo porque un pensamiento intrusivo no tiene por qué tener nada que ver con tu historia, ni con nada. Puede ser un fragmento de imaginación, puede ser un impulso. Ujú. Lo que pasa es que tú te asustas y dices, ay, no, ¿qué es esto? O te viene un pensamiento de deja a tu Sí. pareja y empiezas a pensar, tengo dudas de si dejar a mi Claro. pareja, pero a lo mejor no, a lo mejor no tiene nada que ver. Lo que Claro. pasa es que te has asustado y te lo va a lanzar más. Ahí también entraba esa importancia cuando trabajamos con pensamientos intrusivos de entenderlos, pues siempre se pone el ejemplo, ¿no? Que es como una nube, pues va a pasar, hay una nube, no, Ujú. no implica una realidad, no tiene un significado, no nada, simplemente es un pensamiento intrusivo. Cuando es un flashback, es un fragmento de memoria y se suele sentir más intenso. Un pensamiento intrusivo normalmente es Exacto. más un pensamiento al cual luego yo le puedo dar una importancia o asustarme o no, pero estoy reaccionando ante el pensamiento. Un flashback ya te llega con el pack completo. Un flashback es estoy Sí. reviviendo todo. Entonces, no es que, Un Sí. pack completo, tal cual. Sí. claro, entonces ahí no es que tú digas, me ha venido esto y entonces, no, no, es que de repente estás experimentándolo y lo estás sintiendo Sí. inevitablemente. Entonces,
Uno es más cognitivo, el otro incluye pues eso, el pack completo de todo. Sí, 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 sí. Em, Wow. Ay, Ya es que estoy- me quedo, me es estoy que regulando sí, emocionalmente. de verdad, es que eso me pasó por tanto tiempo y justo esa diferencia de lo del pack completo, o sea que no es que de repente te viene algo a la cabeza que de verdad tu cerebro se lo está inventando y puede ser algo feo o lo que sea, pero todavía no sientes eso, pero es que el flashback viene así con todo y lo sientes en todo el cuerpo y lo que piensas y ahí justo cuando me di cuenta de eso me empecé a dar cuenta de que no era pensamiento intrusivo, era flashback y claro, luego ya por los detalles de lo que me venía a la cabeza tenía más sentido. Se Que no lo llama voy a decir hoy, pensamiento pero intrusivo, pero es sí, más intrusivo un flashback, porque es que te arrasa, o sea, exacto, es como una ola se te lleva exacto. y a lo mejor son microsegundos, pero son sí, horribles Sí, y te quedas traspuesto. Hay personas que tienen flashbacks e inmediatamente después disocian porque no pueden sostenerlo, porque es tan intenso, tan fuerte que su cuerpo tiene que sí, desconectar ante esa información. De hecho, en parte los flashbacks se mantienen por una disociación que puede ser puntual, de esto de flashback disocio porque no puedo, o una disociación estructural mantenida en la cual la persona sigue haciendo su vida, pero está a la vez como luchando para que esta información permanezca ahí y se escapan esos sí, fragmentos. Entonces es arrollador, o sea, no echo de menos sí, es ese. arrollador. sí, Es horrible. muy. Sí, 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 sí. Y lo de los microsegundos me llama mucho la atención porque es tal cual. Hay unos que son de verdad tan diminutos y como yo luché tanto tiempo con eh, me estoy inventando esto. Yo rogaba que durara un poquito más a ver si me acordaba para ver si era verdad. O sea, Mm, así de chiquititos son, pero son sí, muy fuertes porque Sí, lo sientes todo. te desregula. Es una imagen, generalmente a mí es una imagen, pero con una avalancha física, Tal cual, ujú, sí, tal cual. de sensaciones, sí. Este, a ver, sí. Bueno, yo entonces preguntaría para los que nos escuchan, ¿cómo empezar a validar nuestra propia memoria? Especialmente cuando has crecido en un entorno en el que siempre se te dice que estás exagerando. que estás loca, que estás inventando, Sí, que tienes que irte a terapia, que tienes que sí, sanar, que deberías ir al psiquiatra, pero de una manera negativa, exacto. porque está muy bien ir al psicólogo o ir al psiquiatra, no pasa nada. Sí, o sea, cómo empezar a validar nuestras memorias y nuestros flashbacks, todo esto. Sí, Claro, es muy complicado. Al final, lo más importante es como la aceptación radical. ¿Qué pasa? Que yo Ujú, digo esto, de hecho, mi primer libro es un paso a paso sobre cómo sentir tus emociones, muy desde el ujú, principio. En la práctica hay casos que solo podrán hacerlo en terapia. Esto también hay que ser realista, porque sí, si a ti te han sí, invalidado toda tu vida, no es tan fácil como que llegue yo y te diga, acepta lo que sientes. Y me dirás, claro, sí, 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 ¿cómo? sí. Es, es todo un proceso. es muy complicado porque, para empezar, para validar lo que sientes, sean tus flashbacks o tus emociones, tienes que sentirte lo suficientemente seguro en tu cuerpo como para darles ese espacio, porque si no, el reflejo es apartarlo. Es un yo no quiero mirar aquí, esto me da muchísimo miedo, esto es horrible. Entonces, ¿cómo? Trabajando mucho la seguridad en el cuerpo, idealmente yendo a terapia, porque honestamente no se puede reprocesar un trauma si no pasas por un proceso terapéutico especializado, entonces es muy complicado. Aún y así, la no resistencia, lo que decíamos al inicio de he tenido un flashback, pues vaya mierda, pero he tenido un flashback. Sí, Esta rendición en realidad es ujú, lo más útil que podemos hacer por nuestro cuerpo. He tenido un flashback, ha sido súper desagradable, ¿qué necesito ahora? ¿Me hago un tecito? Em, Sí, ¿Le pido un abrazo a mi madre o a mi pareja? Em, ¿Voy a mirar al cielo durante 2 minutos? Es algo, sí, ujú, eso realmente para una persona que no esté yendo a terapia ahora mismo,
es lo mejor que puede hacer, porque no le podemos pedir, Sí. o sea, si una persona tiene traumas porque no puede procesar lo sucedido, no le podemos pedir que procese lo sucedido, lógicamente. Claro, Exacto. claro. Necesita el vínculo, necesita las herramientas, pero si lo que siento es normal, ha pasado esto y tiene un motivo para que pase, aunque yo no lo entienda ahora mismo. Informarse al respecto suele ser muy útil en personas que a lo mejor no pueden ir a terapia, pero sí pueden leer libros de calidad siempre y bien informados del Por trauma. favor. Eso ya va generando una validación, porque por más que toda tu familia te haya Sí, dicho estás loca, exagerada, tal, de repente lees y dices, "Ah, esta soy yo, esto tiene sentido, esto pasa", sí, y vas sí. validando tu propia experiencia, ganando un poquitín de seguridad en tu cuerpo para entenderlo y no rechazarlo o no pensar mal de ti misma, porque al final eso es lo más importante. Aún y así, es muy Sí. difícil sin pasar por terapia que una persona llegue a no resistirse lo más mínimo o a no sentirse culpable por tener esto, porque forma parte del propio trastorno estrés postraumático, de la propia sintomatología postraumática. Pero sí, Ay, empezaría por ahí, por el, ha pasado sí. esto, lo reconozco, esto tiene un sentido aunque no lo encuentre, aunque no me guste, ¿qué puedo hacer ahora para volver a la calma? Si está en un entorno seguro, hablar con sus personas buscando esa corregulación, que también es muy importante, de decir, Ujú. he tenido un flashback, pues a lo mejor tu pareja o tu amiga puede respirar un momento contigo o te puede dar la manita o puede simplemente como volver al Sí, presente porque tu cuerpo va a reaccionar ante ese flashback como es normal y a partir de ahí sí. leer, no resistirse, en cuanto se pueda ir a terapia informada en trauma. Sí, Claro, sí. Y eso que sí, tú estás explicando ahora también cultiva, empiezas a invitar a la compasión por ti misma, que es muy importante. Esa validación te ayuda a empezar a tener un poquito más de paciencia con uno mismo, a no darse tan duro porque uno se da duro Sí, en esos procesos. justamente. Por lo menos en mi caso fue así. Totalmente. Sí, Es que sí. esa culpa, esa vergüenza que nos hacen creer que no Ujú. merecemos compasión son tangenciales al trauma complejo. Al Sí, simple no necesariamente, pero al complejo siempre. Entonces, hay muchas sí, veces que esto en terapia cuesta mucho. De hecho, hay pacientes que sí. tú como psicóloga intentas ser compasiva con ellos y no lo pueden aceptar y les sale una parte súper dura, súper crítica de no, porque me dices esto porque eres mi psicóloga o no, porque lo que tengo que hacer es trabajar más. Hay ahí una defensa muy grande. ¿Por qué? Porque esa persona no ha podido experimentar nunca esa validación o esa compasión que le queremos dar. Entonces es muy difícil construir para una persona en solitario esa compasión súper necesaria, sí puede empezarla a pedir en el entorno o lo que decíamos, leer, entender, alivia siempre y va generando esas chispitas de compasión, de tiene sentido lo que me pasa, no estoy sí. loca, em, Sí, y así poquito a poquito pasitos se pueden dar. Un trauma no se puede integrar por sí solo, pero sí se pueden ir dando esos pasitos para acercarnos a regularnos emocionalmente. Eso amplía nuestra ventana de tolerancia, hace que luego no nos desregulemos tanto cuando aparecen esos flashbacks. O sea, todo es un trabajo continuo, pero sí que hay un margen de actuación. sí. Sí, Ujú. sí, sí, no. Esto yo creo que va a ayudar a muchas personas que todavía no pueden ir a terapia o les da miedo incluso para ir pasito a pasito, ir, que como siempre dice mi mamá, el camino de menor resistencia, o sea, ir muy poco a poco, Para porque el nos cerebro. han esforzado a hacer tanto durante toda nuestra vida que este momento no es el para esforzarnos más todavía. Entonces eso es súper importante, pero entonces ahora ya entrando a la parte de terapia, cuando la gente ya sí puede ir a terapia, incluso me voy a saltar el momento de ir a terapia, sino preguntarte para las personas que dicen, ok, ya me informé, ya leí los libros, ya fui a terapia cognitiva, ya hablé sobre todo, ya entiendo todo, pero todavía me siento como una mierda. Claro, ¿Por qué es eso? ¿Qué pasa ahí? claro, es que el problema que tenemos ahí es que
las terapias del habla, que son las que exclusivamente se centran más en lo cognitivo y tal, en el trauma son muy útiles para otras cosas, en el trauma se quedan cortas. No significa que Ujú. sean malas, de hecho, desde una perspectiva integradora hay cosas que vamos a seguir usando, pero sí que se quedan cortas. Sí. ¿Por qué? Por una parte, porque a nivel cerebral, cuando hay trauma, no hay una buena conexión entre los hemisferios. Entonces, lo que decía antes, el hemisferio izquierdo más bien se atenúa un poco, esa parte racional no está tan activa, por más que se sepa todo, no tiene tanta capacidad como para integrar y en realidad el trauma se puede decir que está más casi en el hemisferio derecho porque es emocional, o sea, lo que más hace del trauma es el sí, yo sé que esto me pasa porque mi padre me pegaba de pequeña, pero es que me sigo asustando cuando llaman al timbre o me Ujú. sigo asustando cuando alguien hace un gesto y me de esto. Claro, yo lo puedo saber todo y esa parte cognitiva más o menos tenerla hecha, eso no implica que vaya a llegar al hemisferio derecho, que vaya a llegar, que vaya a ayudar a reintegrarlo per se. Por eso siempre que trabajamos con trauma necesitamos ir más allá y trabajar mucho con el sistema nervioso, con el cuerpo, con recuperar las señales de seguridad, con las emociones. O sea, no puedes empezar a trabajar el trauma sin trabajar las emociones y las emociones están en el cuerpo. Entonces, sí o sí, el trabajo con trauma pasa por trabajar con el cuerpo, desde la terapia focalizada en la emoción, desde la polivagal, con el somatic experiencing, con la sensoriomotriz. Siempre tiene que haber un factor. El MDR está metido también dentro de la somatic en el sentido de que estimulación bilateral, activas el sistema nervioso. Siempre tiene que haber, claro, es difícil conceptualizarlo, pero hay muchas carencias en una persona que ha vivido con trauma a nivel sistema nervioso. Puede que nunca se haya sentido segura y esto tiene un correlato físico, va a estar más en tensión. Vale. A nivel ciertas Ujú. hormonas pasa lo mismo con el tema del cortisol, se activa mucho antes en una persona con trauma que en una persona sin trauma. O sea, el trauma cuando decimos que está en el cuerpo nos referimos a eso, a esas memorias implícitas, a ese sistema nervioso que está mayormente en lucha, en huida o en bloqueo, a esa disociación, que es un fenómeno también muy corporal, esa despersonalización. No podemos pretender decir que esto le pasa a gente que a veces llega al equipo, que han ido a otra terapia y le han dicho, ay, si ya te lo sabes todo, pues no hay nada más que trabajar. Ujú. No, o sea, entender, Uf. aliviar, claro, yo sí sé de dónde me salen muchas cosas. Eso no significa que no se me sigan activando en mis relaciones actuales, por ejemplo, o que no siga Ujú. teniendo una parte crítica en mi caso o exigente que a veces no me deja vivir. Yo me sé, entiendo Ujú. perfectamente de dónde sale, pero aparte de eso, lo estoy trabajando desde una perspectiva también del cuerpo, desde el Somática. susto, desde el se me encoge el estómago, Sí. desde el veo a mis pacientes y les cambia totalmente la corporalidad. Pasan de hablar normal a de repente hacerse bolita, a de repente enfadarse mucho y tú tienes que ir viendo qué parte se está activando, cómo está a nivel sistema nervioso, si se te ha ido y está disociando o está dentro de la ventana de tolerancia, si tienes que subirle, si tienes que bajarle. Hay muchas cosas que no lo puedes hacer solo diciendo, háblame de lo sucedido, vamos a darle un Ujú. sentido, va mucho más allá. Entonces, ese donde lo siento en mi cuerpo, que para mucha gente no entienden el por qué, ¿no? O hay muchos memes de, y yo qué sé, dónde lo siento en mi cuerpo, Sí. Sí. en realidad lo que estamos haciendo es trabajar la propiocepción. Estamos trabajando con el sistema nervioso, con la capacidad del cuerpo de reconocer sus propios estados y de mantener la atención dentro de sí mismo sin desconectar, que eso para una persona con trauma es súper complicado porque suelen vivir intentando desconectar mucho, es muy peligroso para ellas conectar con el cuerpo. El poder decir, Sí. siento esto y noto mi enfado o noto mi ansiedad y hacer que se quede ahí unos segundos, eso ya es trabajo con el sistema nervioso. El poder decir qué onda con tu tic nervioso del ojo y que la persona le preste Sí. atención y diga, ostras, pues es verdad, siempre que hablo este tema me da este tic. O una de mis pacientes, ¿no? Que le daba mucho en la garganta y en sesión, cada vez que íbamos a hablar de algo, como que
tragaba mucho y era una paciente que no se permitía llorar. Cuando fuimos trabajando con él, todo el tema del cuerpo, el sistema nervioso, la regulación emocional, la ventana de tolerancia, empezó a llorar y desde que llora más, Oh, no le duele tanto la garganta, no tiene esas de estas. sí, Y el cuerpo exacto. Claro. expresa de muchas formas. Es absurdo pensar que algo va a ser solo cognitivo. Todo es cognitivo Ujú. y todo es conductual y Todo. todo es emocional y todo es fisiológico. No hay ningún proceso que ocurra en el aire. Tú piensas algo y se liberan Ujú. ciertas hormonas que van a afectar a tu cuerpo. Tú sientes algo y activas ciertas áreas cerebrales y le vas a dar un sentido. Entonces, el trauma se tiene que trabajar como un todo muy importante Sí, y sobre todo habiendo trabajado muy bien esa seguridad en el cuerpo y ya luego pues seguir avanzando para reintegrarlo. Pero solo una terapia del habla, si no se mete en estas cosas, se va a quedar presumiblemente corta. O sea, Sí. totalmente. Sí. Y, bueno, eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Yo obviamente he leído de todo sobre esto, he ido a terapia cognitivo-conductual, diría, y todavía me sentía tan mal y por fin empecé terapia somática. Estoy haciendo EMDR y es brutal darse cuenta, o sea, lo desconectada que estaba mi mente con mi cuerpo. O sea, lo que yo sé y mi lógica y lo que siento en mi cuerpo. Y trabajar eso Y tú estabas es... explicando que era como que Sí, no sí, o sea, yo estabas siento como corta. que estoy cortada aquí en el cuello. tal cual, Es impresionante, tal cual. tal cual. Me pasaba lo mismo, Y, tal cual. uff, Sí, sí, y trabajar eso que e- es, es impresionante cómo poquito a poco, claro, yo todavía estoy bastante en el principio del proceso, aunque llevo unos meses, como va poco a poco, que de repente empiezas a dejarte sentir algo que antes no y puedes conectar lo que sabes con lo que estás sintiendo. Ay, no sé cómo explicarlo, Sí, son esos pero clics que de repente todo te hace clic y toma como un nuevo sí, sentido y entiendes hasta qué punto estaba eso ahí, porque a lo mejor lo sí, sabías, pero no sabías hasta qué sí, punto estaba como calado en el cuerpo y empiezas a ver, exacto. esto me activa y a lo mejor tú no lo notabas y tu entorno Ujú, sí, a lo mejor en esa propiocepción y neurocepción y tal, a lo mejor tú te crees y no notas todo tu estrés y te ve tu madre y te dice, estás súper estresada o estás tal, y dices, ostras, sí, pues ni me había dado cuenta. El ir conectando esos cables entre lo que siente el ujú, cuerpo en el presente y en el pasado. Yo tuve un momento en terapia de decir, ostras, es que nunca me he sentido segura. Y me doy cuenta ahora, a mi ujú, edad adulta, de que no sé lo que es experimentar esa seguridad en mi cuerpo porque nunca se sí, dio en mi pasado. Y claro, ahora yo incluso descansando, estoy pensando en qué hacer para trabajar, para tal, pero uf, realmente, aquí somos tres. claro, pues bienvenida al club. es notar eso y Sí, decir, ostras, ¿hasta qué nivel? Porque lo hacía en automático, ¿hasta qué sí, nivel realmente mi cuerpo está en alerta? Y yo no sabía ujú, que pasaba esto. O a veces mi pareja decirme, estás muy estresada. Y yo decir, mm, sí, y tener que pararme a chequear y decir, pues no lo noto, pero luego sí, Sí, porque y luego irlo notando, o sea, ahí hablamos de ese trabajo con el cuerpo que ayuda en el presente para también para procesar lo que ocurre en el presente, porque lo que decíamos, una persona con trauma tampoco está procesando del todo bien su presente, porque cuando estás desconectada lo estás procesando todo más a nivel cognitivo, pero en realidad no estás del todo exacto. presente con tu vida tampoco, estás claro. puedes, Sí, como en el pasado, el decir, esta sensación de repente viene de aquella sensación. Y fue ahí donde se Sí, ujú, instaló y empezó a estar, o peor, está estado desde siempre, porque trauma preverbal nunca no se ha dado. Y esos clics es eso, es lo que va ayudando a la persona a ser más consciente
más segura y a tener un espacio donde luego ir reprocesando ese trauma hasta que se convierta Sí, en recuerdos. Nunca van a ser una cosa agradable porque son experiencias de mierda, pero Sí, sí van a pasar sí, a ser recuerdos de mierda y ya no un trauma. Y esto está bien. sí, Y exacto. es un sí, poco el sí. ejercicio de la Sí. terapia. Pero qué duro, que todavía yo me cuesta mucho. Qué difícil es no poder sentarte tranquilo a descansar. A mí eso es todavía algo que me cuesta demasiado. Y Sí. quiero hacerlo y lo intento, pero es que no hay forma. No me puedo quedar quieta. Sí. Eh, bueno, a seguir trabajando, ¿qué te puedo decir con todo lo que estás diciendo? Me gustaría que hablaras un poquito de tus libros porque vamos a poner toda la información Sí. de tu, bueno, Tus toda la redes información sobre sociales, ti tus en las libros. redes, en Sí. la descripción del episodio y eso va a quedar ahí para siempre. Por Sí. favor, Qué bien. comuníquense con Raquel, con su equipo, con los ojos cerrados. Y dos Sí. libros maravillosos. ¿Cómo se llaman tus libros? Y danos una idea de lo que se tratan. Ahora el que son dos libros que son bastante complementarios. Mi idea también al escribirlos es que sean muy accesibles. Entonces, Ya. aunque hablo de conceptos bastante profundos como neurocepción y tal, muchas veces no lo menciono explícitamente para que sean libros muy accesibles, porque también sabemos que el trauma tiene un componente económico y cultural y que muchas veces la gente más traumatizada es la que menos acceso tiene a una educación superior o a ciertas cosas. Entonces, ambos están escritos con un lenguaje muy accesible, con la idea de que sean bastante inclusivos. Y el Ujú. primero, que es este de aquí, es Guía de Qué Gestión. lindo. Que yo tengo. ¡Qué bien! Este es un libro sobre la gestión emocional, es un libro que es informado en trauma y tiene un apartado sobre trauma, pero también es más generalizable porque al final va sobre cómo aprender a sentir tus emociones, qué hacer con ellas, también un poquito de cómo me relaciono con los demás. Y es un libro más práctico, diría, porque tiene más ejercicios prácticos. Y el segundo, que es el que he escrito ahora, que es este, mi segundo Ah, bebé, maravilla. No es es un monstruo, es una herida. justo. Estoy esperando a tenerlo en físico. Es que todavía aquí nada más me lo darían en Kindle. Estoy esperando a que lo pueda comprar en Sí. papel. Yo también estoy intentando a ver cuándo puede llegar y todo, porque claro, como todavía no ha Tú salido lo- ni aquí, me dice la editorial que esto se alargará un pelín más. sí, yo lo Ujú. quiero en físico. En Buscalibre sí está, porque me han escrito algunas personas que lo han reservado ya para que les llegue en físico en Buscalibre. Ay, qué Entonces ahí bueno. debería estar. No sé en más sitios, Ajá. no sé. Pero bueno, la cosa, no es un monstruo, es una herida, porque es muy la sensación que tenemos las personas que hemos vivido trauma complejo, que es el de tengo como un monstruo o un demonio Sí, Sí. o algo feo en mí que toma el control a veces, que me hace sentir mal, que es una voz que me dice que no valgo, que no puedo, que nadie me quiere, que no voy a tener nada bueno, que no merezco. Entonces, la idea de este libro es que justamente sea un libro muy para generar esta compasión. Es un libro que oh, explica el trauma, o sea, la primera parte es esencialmente qué es el trauma, cómo funciona en el cerebro, esas afectaciones, diferencia entre trauma simple y trauma complejo. La segunda parte profundiza un poco más en lo de la disociación estructural, las partes disociativas, que me parece súper interesante y súper importante, la culpa, la vergüenza, que también atenazan Ujú. muchísimo en las personas. total. ¿No? Y la tercera parte es un poco más enfocada a nivel práctico, a nivel mitos del trauma, cosas que se dicen y no son ciertas, y un poco también cómo lo podemos trabajar. Hay también en el libro un poco de Ujú. crítica al DSM para ver si incluye el Ay, ahí trauma. está. Lo pusimos de adorno porque para eso es lo que sirve más o menos, Bueno, pero un Es o sea, que poquito, se puede sí. medio usar, pero para Ay, el trauma ah, en concreto sería interesante que no, existiera un trastorno de estrés postraumático complejo, porque de lo contrario deja sí, fuera sí, a por mucha favor. gente. Entonces, a ver, muy deficiente. bien. Y creo que es un libro muy ameno. Este tiene ejercicios, pero menos, porque siendo de trauma,
es más delicado y yo no quiero que sea un libro Sí, seguro y que no pueda sí, generar triggers en la gente y no puedan, Sí, imagínate, no puede leerlo gente muy vulnerable. Entonces, yo mi recomendación sería leer, si tú ya sabes o sospechas que tienes trauma, leer primero este, también hablo un poco de lo que no pasó, de esos síntomas del trauma menos reconocidos y te puede ayudar a entender lo sí. que te pasa, entender bien lo que te pasa y cómo trabajarlo y luego hacer estos ejercicios, pero pasar más al paso por paso de este. sí, al de guía de gestión emocional. Sí, es que para las personas que no nos ven, sí. Sí, Primero el de no es un monstruo. es Sí, una herida y el otro sí, es una guía de gestión emocional. sí, Más que nada para que sea verdaderamente beneficioso para ellos, para que puedan entender bien lo que les pasa, no resistirse, verse con compasión, entender bien el paso a paso y de ahí el paso a paso darlo un poco con el otro. Em, ujú, Son complementarios, pero son muy diferentes. Entonces, tampoco pasa sí, nada si se leen a la inversa. La mayoría de gente lo leerá a la inversa porque salió primero el de gestión emocional, porque es lo primero que tienes que sí, hacer para trabajar trauma. Pero en este punto, como la información es poder, sí creo que puede ser Sí, positivo para ujú, personas que no pueden ir a terapia o que están en terapia y no saben lo que esperar. También hablo un poco de eso, de qué es normal y qué no en un proceso centrado en terapia. sí, Que no te sí. pregunten detalles, por ejemplo, no meterte a la primera de cambio en MDR, se requiere una preparación, o sea, es por un poco favor. para Sí. proteger también a las personas que van a acudir o que están en terapia para entender qué Ay, está qué Sí, pasando, bueno. etcétera. Creo, estoy contenta. sí, porque Súper esto es muy importante. importante, Raquel, Sí. porque con todo respeto a muchos psicólogos, eh, ir a un psicólogo que no está preparado en trauma, en narcisismo, psicópata, todas estas cosas, porque Sí, de ahí venimos muchas personas de familias horribles, no pueden tratar a estos clientes o a estos pacientes. total, Los revictimizan. Porque el sí, trauma es un mundo totalmente aparte. Ni siquiera puedes hablar de la misma manera. Ni siquiera puedes address, ay, no me acuerdo cómo se dice en español, mm, me confundo a Eh, veces. No se puede de la misma manera. ujú, Y hay mucha gente que se retraumatiza, se revictimiza. eh, y es muy importante eso que acabas de decir sí. por esa razón. totalmente, Eh, totalmente. y, y yo invito, aprovechando este espacio, yo no soy psicólogo, yo en Estados Unidos soy terapeuta, aquí hay 400 tipos de terapia, pero sí me he dedicado y me dedico constantemente, no solamente como sobreviviente, sino porque me quiero informar muy bien sobre el trauma y yo invito a esos profesionales de la salud que critican a personas como por ejemplo yo que no soy psicólogo, en vez de criticar que yo sí estoy informada en trauma y tú no y tienes 20 títulos en la pared, unirnos Sí. para ayudar a las víctimas. Por supuesto que yo no voy a hacer una terapia como una psicóloga, pero sí Ujú. puedo acompañar a esa persona hasta que consiga un psicólogo especializado en trauma. O sea, se puede trabajar en conjunto cada uno en su lugar. Ujú. Sí, No sé qué te Sí. parece lo que te acabo de decir, pero o sea, yo creo que es que el trauma es tan complicado. Creo que por una parte siempre es necesario un acompañamiento muy especializado y eso sí. va, pues evidentemente, por no pseudoterapias. El otro día veía, no sé cómo se llama esa cosa, pero básicamente es una pseudoterapia que dice algo así como que si a ti te han violado es porque estás pagando la deuda de tu madre que se traicionó a No, por Dios, Sí, es mira. algo así. como, Sí, 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 nosotros estamos en Es- contra de sí, todo eso, que si las constelaciones familiares, disculpa, sí, nosotros sí lo decimos, sí, tú no tienes que decirlo, pero sí. constelaciones familiares, la vio no sé qué cosa, que elegiste biodecodificación. a tus padres antes de nacer, es tu espejo, todas estas verdades absolutas y locuras, no, estamos Claro, hablando
de información basada en ciencia. Sí, siempre. Estudiar con Peter Levine, estudiar con Bessel van der Kolk, estudiar con Janina Fisher, estudiar con... Dr. O sea, eso es lo que Ramani. nosotros hacemos. Justamente. Ese es el estudio que nosotros hacemos. Sí. Entonces, por eso te digo, yo no soy psicóloga, pero pero me la paso estudiando con estos señores Sí. y con todas estas, tienen diplomados, tienen estos, tienen los otros. Sí, Entonces, y yo por haber estudiado psicología en España no es la razón por la cual puedo hablar de estas cosas, porque en la universidad no me enseñaron nada de esto. Además, uno de mis profesores incluso hablaba pestes del EMDR. Sí, O sea, hay, o sea, hay lo que yo sé muchísimo. es porque yo me lo he leído y lo he aprendido. La carrera no está, claro, aquí la carrera es muy cognitivo-conductual, que de nuevo es muy útil Ujú. para algunas cosas, se queda Sí, muy corta para el trauma y sí, hay que especializarse mucho. Entonces, es claro. importante que esas personas, pero es que en realidad todo el mundo tendría que especializarse, o sea, ojalá se especializaran los sí, médicos para que cuando atienden a estas exacto. personas no las retraumaticen más, porque eso pasa así de veces, que se las tacha de Ujú. débiles, de cuentistas, y esas personas están también con una somatización, con Sí, una desregulación. Sabemos que el trauma se exacto, correlaciona mucho con trastornos inmunes, o sea, que hubiera médicos también Exacto. informados en trauma ayudaría muchísimo, que hubiera policías informados en trauma para que cuando una persona va a denunciar un hecho potencialmente traumático. jueces, abogados, es que O sea, profesores, counselors en el colegio, y sí, esto debería de ser esto es obligatorio ya, básico porque ya. esto es un problema de salud pública, esto es una pandemia, yo lo digo, lo repito y lo repito y lo Sí, repito. Esto es una realidad, esto existe más de lo que tú te imaginas. Empieza a veces en la familia y luego se extiende a la sociedad, o empieza en la sociedad como poblaciones vulnerables tipo el colectivo LGTBI y luego acaba en casa, sea como sea, son capas y capas y capas de opresión y de experiencias traumáticas, y sería muy necesario que cada vez fuese más normal hablar de esto y hablar de historias más que de síntomas de ansiedad, depresión, ¿vale? ¿Qué ha pasado en la vida de esta persona para que ahora Sí, haya desarrollado ansiedad o para que ahora haya desarrollado depresión? Al final sí, respondemos a cosas. Una persona con ansiedad, de alguna forma su cuerpo se ha tenido que adaptar a algo que hoy en día le está generando esa ansiedad, o que ha sí, generado exacto. un sistema nervioso en X estado que ahora le genera una ansiedad. Pero esa actualización por parte de todos para acompañar de una forma u otra, aunque no sea terapia puramente, pero sí para acompañar de una forma u otra, de forma informada en trauma, sería súper necesaria y sería el primer paso sí, para dejar de retraumatizar a las pobres personas que lo que sí. más necesitan es protección. Entonces, Sí, Exactamente, eso es precisamente a lo que invito, y en vez de estarnos atacando, unirnos para que cada uno en su lugar ujú, pueda aportar para que esto suceda. exacto. Bueno, Sí, Raquel, de verdad, esto ha sido una conversación súper nutritiva, sí, constructiva, informativa, compasiva, sí. empática, que es lo que necesita toda esta gente que nos ve desde 96 países ya. bien, qué genial. ¿Tú sabes lo que es? Sí, Pero eso de indica la la necesidad. necesidad tan imperiosa que existe de, por favor, necesito saber, me pasó, no, ahora entiendo, wow, qué es lo que está pasando aquí, le puse el nombre Sí, a lo que me pasa, o sea, no, esto no es esto es duro, esto es una realidad muy grande y hay que seguir difundiendo de manera responsable con base científica, que es lo que nosotros como con personas queremos. como tú. Así que Exactamente. muchísimas gracias De verdad, y te lo bueno, agradecemos. gracias a todos los que están escuchando por estar aquí. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, los comentarios siempre están abiertos. Y capaz Raquel puede contestar por ahí algo o nosotras les ayudamos. Sí. Pongan like, Compre sus libros, sí, compren sus libros por favor, que de verdad ella ya tiene contacten, uno. sí, Sí, contáctenla a ella y a su equipo si están en la posibilidad de tener terapia.
Bueno, ahí va a estar Sí. la información de Raquel de todo el tiempo, de aquí hasta que el internet explote, porque eso estará ahí siempre. Sí. Ok. Bueno, like, comenten, compartan, Sí. síganos Ay, espérate. para no perderse nada. Y bueno, Raquel, no cuelgues, es No que esto es cuelgues. mentira. Ellos siempre nos oyen decir esto porque se nos olvida Pero ya nos decirlo. conocen. Una Los despedida de nuevos que ya nos mentira. vayan conociendo. Sí. Y bueno, Nos vemos un momentito. nos vemos el domingo que viene. ¡Mua! Mua.